El guarda. Después de comer, se contaban aventuras y accidentes de casa. Un antiguo amigo nuestro, el señor Bonfade, gran bebedor de vino, hombre robusto y alegre, ingenioso como pocos, de buen sentido y filosofía irónica y resignada, se distinguía siempre por sus bromas mordaces y nunca por sus tristezas. Y de pronto dijo: «Yo sé de una historia de casa, o mejor dicho, un drama de casa bastante extraordinario. No se parece a ninguno de los ya contados, y yo mismo nunca me he atrevido a contarlo por temor a que no interesara. Y todo porque no es simpático, ¿comprenden ustedes? Quiero decir que carece de ese interés que apasiona, encanta o emociona agradablemente. Pero en fin, vamos al caso. Entonces tenía 35 años y mi mayor encanto era la casa. Bastante lejos, en los alrededores de Junquiers, poseía unas tierras en cuyos bosques de pinos abundaban las liebres y los conejos. Y en ellas pasaba 4 o 5 días al año, yo solo, pues lo rudimentario de la instalación no me permitía invitar a ningún amigo. Un gendarme retirado, hombre honradísimo, violento, severo, terrible para los cazadores furtivos y que no conocía el miedo, me servía de guarda. Vivía solo, lejos de la aldea, en una casita pequeña, más bien una choza, que se componía de 2 habitaciones en la planta baja, la cocina y la bodega, y otras 2 arriba. Una de ellas, especie de jaula apenas lo bastante grande para contener una cama, un armario y una silla, me estaba reservada. La otra la ocupaba Cavalier, pero al decir que vivía solo dije mal. Con él vivía un sobrino suyo, un muchacho de 14 años que iba a la compra a la aldea, a 3 kilómetros de allí, y que ayudaba al viejo en sus tareas cotidianas. Aquel muchacho alto, delgado y un poco encorvado, tenía el pelo tan rubio y claro que parecía bozo, y tan escaso que parecía calvo. Que sus pies eran enormes y sus manos gigantescas, manos de coloso. Visqueaba un poco y al hablar nunca miraba a los ojos, causándome entre la raza humana el mismo efecto que las bestias pestilentes causan entre los animales. Aquel muchacho era como una garduña o una zorra. Hasta dormía en una especie de hueco que allá en lo alto de la escalera conducía a las 2 habitaciones. Pero durante mis breves estadías en el pabellón, así llamaba yo a aquella cabaña, Mario cedía su nicho a una vieja mujer de Écorcheville, llamada Celeste, que venía a cocinar porque las comidas de Cavalier no me satisfacían. Y ahora que ustedes ya conocen el local y a los personajes, vamos a la aventura. Estábamos a 15 de octubre del año 1854. Recuerdo esta fecha y nunca la podré olvidar. Y salí de Rowan a caballo, seguido por mi perro Block. Llevaba a la grupa mi saco de viaje, terciada la escopeta, y aguantaba heroicamente el terrible frío de un día triste, de un día de viento que hacía rodar negras nubes por el oscuro cielo. Subiendo la cuesta de Canteleu, contemplé el vasto valle del Sena, que con repliegues de serpiente el río cruza hasta donde alcanza la vista. A la derecha, la mirada se detenía en los bosques y a la izquierda, Rowan alzaba hacia el plomizo cielo con sus negruzcos campanarios. Atravesé luego el bosque de Rumer y continué andando, al paso unas veces, al trote otras, hasta que a eso de las 5 llegué al pabellón, donde Celeste y Cavalier me estaban esperando. 10 años hacía que en la misma época me presentaba de igual manera y 10 años hacía que las mismas bocas me saludaban con las mismas palabras. Buenas tardes, nuestro amo. ¿Está usted bien de salud? Cavalier apenas había cambiado. Resistía al tiempo como los árboles viejos, pero Celeste,
especialmente desde hacía 4 años, estaba irreconocible. Parecía haberse partido en dos y aunque se conservaba activa como siempre, se doblaba tanto al andar que el cuerpo y las piernas formaban un ángulo recto. La pobre vieja, abnegada como pocas, se emocionaba al verme y al despedirme de mí decía: «Hay que pensar que tal vez no volvamos a vernos, mi amo». Y la desolada y temerosa despedida de la pobre sirvienta, su desesperada resignación ante la inevitable muerte, seguramente próxima para ella, me llegaba al corazón y me entristecía de manera extraña. Puse pie en tierra y mientras Cavalier, cuya mano había estrechado, conducía mi caballo al cobertizo que hacía las veces de cuadra, seguí a Celeste y entré en la cocina que también servía de comedor. Poco después el guarda se reunió con nosotros y desde el primer momento vi que no tenía el aspecto de costumbre. Parecía preocupado, contrariado, inquieto. Y le dije: «Bien, Cavalier, ¿va todo a pedir de boca?». El buen hombre murmuró: «Sí y no. Algo hay que me tiene contrariado». «¿En qué es? Cuénteme eso, amigo mío». Pero movió la cabeza y se limitó a decir: «No, todavía no. Ahora que acaba de llegar no quiero molestarlo con mis preocupaciones». Insistí, pero él se negó a decirme lo que ocurría hasta después de comer, aunque solo con verle la cara comprendía que el asunto era grave. Sin saber qué decir le pregunté: «¿Y este año hay casa?». «Oh, mucha. Tan abundante que encontrará cuanto quiera. A Dios gracias, he tenido buen ojo». Y pronunció estas palabras con tanta gravedad, con gravedad tan desolada, que casi rayaba en lo cómico. Sus grandes bigotes grises parecía que iban a desprenderse de sus labios. Repentinamente me di cuenta de que aún no había visto a su sobrino. «¿Y Mario? ¿Dónde está? ¿Por qué no viene a saludarme?». El guarda pareció sobresaltarse y mirándome fijamente a la cara dijo: «Pues bien, prefiero decirle de inmediato lo que ocurre. Prefiero decírselo, pues lo que me preocupa se relaciona con él». «Ah, ¿y dónde está?». «En la cuadra, esperando el momento oportuno para presentarse». «Pero, ¿qué ha hecho?». «Esto es lo que ocurrió». El guardia vacilaba, su voz había cambiado, temblaba y de pronto profundas arrugas de viejo cruzaron su rostro. Lentamente añadió: «Al caso. Este invierno me di cuenta de que alguien tendía trampas en el bosque. Y aunque pasaba noches enteras acechando, no lograba sorprender al cazador furtivo. Nada. Cuando vigilaba por un lado, las tendían en el lado opuesto, y el despecho me hacía adelgazar. Era imposible sorprender al merodeador, y cualquiera hubiera podido creer que conocía mis intenciones y mis acechanzas. Y así fueron las cosas hasta que un día, al cepillar el pantalón de Mario, el pantalón que solo se pone los domingos, encontré una moneda de 2 francos en un bolsillo. ¿De dónde la había sacado? Estuve pensando en ello 8 días hasta que noté que salía justo en el momento en que yo volvía a descansar. Sin imaginar el motivo de sus escapadas, lo aceché. Y una noche, después de acostarme, me levanté y lo seguí. En eso de seguir a un hombre no hay quien me iguale. Y lo sorprendí tendiendo trampas. A él, a mi sobrino Mario, tendiendo trampas en las tierras de usted. El corazón me dio un vuelco en el pecho. Se me revolvió la sangre y lo sacudí con tanta fuerza que por poco lo mato. Sí, le di duro y le prometí que cuando usted viniera le aplicaría un nuevo castigo en su presencia. Y eso es todo. El disgusto me hizo adelgazar. En fin, usted ya debe saber
en lo que acaban los disgustos. Pero dígame, ¿qué habría hecho usted en mi lugar? Ese muchacho no tiene padre ni madre y yo soy la única persona que le queda de su sangre. Lo conservé a mi lado porque humanamente no podía echarlo, ¿verdad? Pero aún así le tengo advertido que si vuelve a las andanzas, todo habrá terminado. Hasta mi compasión. ¿He hecho bien? Ha hecho usted perfectamente, caballero. Es usted un hombre honrado. Se puso de pie para decirme: gracias, muchas gracias. Ahora voy a buscarlo, pues la corrección prometida no puede quedar pendiente. Como yo sabía que intentar disuadirlo era completamente inútil, lo dejé actuar a su antojo. Cavalier fue a buscar al galopín y lo trajo agarrado de una oreja, y yo, sentado en una silla de paja, hacía esfuerzos para poner cara de juez. Me pareció que Mario había crecido y que todavía era más feo, pero el aspecto seguía siendo el mismo, socarrón y malo, y sus manazas me parecieron monstruosas. Su tío lo empujó hacia mí y con entonación militar le dijo: pídele perdón al amo. El chico no pronunció una palabra. Entonces Cavalier lo cogió de un brazo, lo levantó en vilo y empezó a darle nalgadas con tanta violencia que me puse de pie, dispuesto a contenerlo. El muchacho decía a gritos: ¡basta! ¡Basta! ¡Lo prometo! Cavalier lo dejó en el suelo, se apoyó con fuerza en sus hombros, obligándolo a arrodillarse, y repitió: pide perdón. El muy sinvergüenza, con los ojos bajos, murmuró: pido perdón. Su tío lo despidió, dándole un cachetazo tan fuerte que le hizo tambalear. Salió corriendo a todo correr y no volví a verlo. Pero Cavalier parecía aterrado. Es malo, murmuraba, es malo. Y durante la comida no cesó de repetir: oh, eso me acaba la vida, mi amo. Usted no puede comprender lo negro que tengo el corazón. Yo procuraba consolarlo, pero todo era en vano. Y como quería salir a cazar, en cuanto apuntara el día, no tardé en irme a dormir. Cuando apagué la vela de un soplo, mi perro ya roncaba a los pies de mi cama. Los furiosos ladridos de Block me despertaron a medianoche y al instante advertí que la habitación estaba llena de humo. Salté del lecho, encendí la luz, corrí a la puerta y la abrí. Por el hueco entró un torbellino de llamas. La casa ardía. Cerré sin pérdida de momento la gruesa hoja de encina, me puse los pantalones, bajé al perro por la ventana valiéndome de una cuerda que construía enrollando las sábanas, tiré luego mis ropas, la escopeta y el zurrón y bajé como el perro había bajado. Entonces me puse a gritar con todas las fuerzas de mis pulmones: ¡Cavalier! ¡Cavalier! Pero el guarda no despertaba. El viejo gendarme dormía a puños cerrados. Entretanto, por las ventanas de la planta baja pude notar que aquello parecía un horno ardiendo y me convencí de que, para facilitar el incendio, habían llenado la cocina de paja. Alguien había prendido fuego al pabellón. Y furiosamente grité de nuevo: ¡Cavalier! Pensando que tal vez el humo lo asfixiaba, tuve una inspiración feliz. Metí 2 cartuchos en la escopeta, apunté a su ventana y disparé. Los 6 cristales volaron hechos añicos y el viejo que había oído el tiro se asomó en camisa, medio loco y cegado por el vivísimo resplandor que iluminaba la parte delantera de su morada. Al verlo grité: ¡la casa arde! ¡Salta por la ventana! ¡Pronto! ¡Pronto! Las llamas, que asomando por las aberturas de la planta baja lamían el muro, no tardarían en encerrarlo. Saltó y, como los gatos, cayó de pie. Era tiempo. La techumbre de paja crujió por encima de la escalera que servía de chimenea al fuego de abajo, y una llamarada roja inmensa se elevó por los aires, ensanchándose como un penacho y sembrando una lluvia de chispas alrededor de la choza. Segundos después, el pabellón era pasto de las llamas. Cavalier, aterrado, me preguntó: ¿y cómo ha prendido? Le pegaron fuego a la cocina. ¿Quién ha podido ser? Yo, adivinando, respondí: Mario.
El viejo, comprendiendo, balbuceó: «Virgen Santísima, ¿por eso no ha entrado?». Una idea terrible, espantosa, acudió a mi imaginación y grité: «¡Y Celeste! ¡Y Celeste!». Y el viejo no contestó, pero la casa, hundiéndose en aquel momento, quedó convertida en un inmenso brasero resplandeciente que cegaba, horno formidable en el cual la pobre mujer debía de ser ya un carbón rojizo, un carbón de carne humana. Y ni siquiera habíamos oído un grito. Como el fuego se acercaba al cobertizo vecino, pensé en mi caballo y el guarda corrió a liberarlo. Apenas había abierto la puerta de la cuadra cuando un cuerpo ligero y flexible le pasó entre las piernas haciéndolo caer de cara. Era Mario, que huía a todo correr. El viejo se puso en pie en un abrir y cerrar de ojos. Intentó correr para alcanzar al miserable, pero comprendiendo que no lo conseguiría y enloquecido por una furia irresistible, cediendo a uno de esos impulsos irreflexibles e instantáneos que no se pueden prever ni contener, se apoderó de mi escopeta, apuntó, y sin darme tiempo para que hiciera el menor movimiento, y sin haberse asegurado antes de si el arma estaba cargada, apretó el disparador. Uno de los cartuchos que momentos antes había puesto en la escopeta para anunciar el disparo estaba intacto, y la carga, alcanzando al fugitivo por la espalda, hizo que cayera de bruces completamente cubierto de sangre. Se puso a arañar la tierra como si quisiera huir a cuatro patas, al modo de las liebres heridas cuando ven acercarse al cazador. Corrí, y cuando llegué a su lado, el muchacho agonizaba, y antes de que el ardor se hubiera extinguido, murió sin decir una palabra. Cavalier, en camisa e inmóvil, parecía una estatua. Y cuando la gente de la aldea llegó, tuvieron que llevarse a mi guarda, que parecía loco. En el juicio declaré como testigo y conté detalladamente, sin quitar ni añadir una coma, todo lo que sabía. Cavalier salió absuelto, pero ese mismo día desapareció y nunca más volvieron a verlo en el lugar. Yo no sé qué fue de él. Y esta es, señores, mi historia de casa.